Domingo. El domingo es el mejor día de toda la semana. Estamos en el 8º domingo después de Santísima Trinidad. Las lecturas de este día tenemos las siguientes. Del Antiguo Testamento tenemos Isaías 55 del 1 al 3. Tenemos una porción del Salmo 144 y tenemos la epístola de la epístola a los Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39, y el evangelio de este día es el evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Perdón. Este evangelio en este día comienza con una forma bien particular, porque dice, al enterarse de eso, entonces nos obliga a mencionar, a mí que me encanta pues hacer siempre un poco, colocar siempre un poco el fundamento, el contexto, me obliga en este caso a hablar un poco acerca de lo que estaba sucediendo antes, para que podamos enterarnos nosotros de qué fue eso, de lo que Jesús pues se enteró. Pero en contexto general, usted me conoce y sabe que me gusta mencionar que la Biblia tiene un mensaje, que la Biblia toda tiene un mensaje. La Biblia cuenta las obras maravillosas de Jesús que nos trajeron salvación. Cuenta entonces la obra de Dios en Cristo Jesús para salvar a los pecadores, para salvar a su pueblo. Así es que ese es el general de la Biblia. Nosotros no podemos ir a la Biblia para sacar de allí enseñanzas particulares, sino que toda ella tiene una narración única y siempre tiene como propósito glorificar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces en este pasaje de hoy que estaba mencionando, San Mateo capítulo 14, del 13 al 21, ¿de qué se entera Jesús? Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. Se aproximan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen que había sido asesinado y que había sido decapitado. Les entregaron a ellos el cuerpo y ellos entonces le dieron sepultura y fueron entonces a comunicarle esto a Jesús. Jesús entonces, al enterarse de eso, se alejó en una barca a un lugar desierto que está para estar a solas. Jesús no tenía intención de ir a enseñarle a nadie, retirarse un tiempo. ¿A qué? A descansar. ¿A qué? La noticia de la muerte de Juan el Bautista tiene que haberle impactado. Jesús es hombre, es Dios y es hombre, y por lo tanto esa noticia debe haberle afectado. Y en ese sentido Jesús entonces se aleja de la cotidianidad, del tumulto diario que le acosa, que le exige, que le pide, para estar un tiempo pues a solas, dice en las Escrituras. Sin embargo, la gente que ve que toma una barca para atravesar el lago, le sigue. ¿Cómo? Por la orilla. Porque usted debe entender que no estamos hablando acerca de un mar enorme, un océano, sino que es un espacio relativamente pequeño. No es una cosa tan grande, no es un mar como el mar Caribe. O sea, las dimensiones son mucho más pequeñas. Y la gente pudo ir observando cómo la barca se iba desplazando en el lago y ellos iban bordeando, ¿verdad?, por la orilla. Incluso, tal vez se presume que por viento, por alguna circunstancia, lograron llegar primero la gente que iba caminando que Jesús con los discípulos en la barca. Entonces, cuando Jesús se baja de la barca, ya se consigue allí a la gente de la que él se estaba retirando. Ya los consigue en ese punto. ¿Y qué es lo que nos muestra el Evangelio de hoy? Aquí hay una frase que para mí es sumamente importante, puesto que dice que cuando Jesús los vio, se compadeció de ellos. Se compadeció de este grupo de personas que lo había seguido. Esta gente debió ir caminando, esto es suposición mía,
debió ir caminando con un ritmo fuerte, ¿verdad?, en su marcha, y debieron haber caminado un trayecto bastante largo. Algunos estiman que pudiera haber sido alrededor de 10 kilómetros, no voy a entrar en eso, pero que sí fue un trayecto bastante largo, a un ritmo bastante rápido, puesto que tenían que mantener a la vista, ¿verdad?, el barco. Así que deben haber llegado pues un poco cansados, agotados a ese lugar. Sin embargo, ellos tenían un propósito. Ellos estaban siguiendo a Jesús porque Jesús había ganado una gran fama. ¿Fama de qué? De sanador. Porque donde iba Jesús, sanaba a los enfermos. Acuérdese, aunque entendemos nosotros hoy que ya hemos visto la película esta, ¿verdad? Nosotros sabemos por el pasaje que Jesús va a multiplicar unos peces y unos panes para darle de comer, pero ellos todavía no habían visto un milagro como este. Así que no estaban allí en ese momento, por lo menos en particular, no estaban allí porque Jesús les iba a dar de comer. Así que estaban allí era por otra cosa, porque estaban siguiendo a Jesús por aquellas cosas que le habían hecho ya famoso, principalmente el hecho de que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces, cuando Jesús los ve, se compadece de ellos. Si nosotros miramos los otros pasajes, los escritos de otros apóstoles, los sinópticos, nosotros nos damos cuenta de que Jesús se compadece de ellos y entonces, ¿qué hace? Hace tres cosas: les sana, les enseña y luego les da de comer. Pero ese orden es importante que nosotros lo tengamos presente siempre. Primero les sana, luego les enseña y luego les da de comer. Hay algunos símbolos allí que son importantes. Jesús también dice que se apiada de ellos y los ve, se compadece de ellos porque les ve como ovejas que no tienen pastor. Nosotros sabemos que Jesús es el pastor, que Jesús es el buen pastor que toma cuidado de todas sus ovejas. Pero también sabemos que las ovejas de Jesús tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad que determina o que marca cuáles son las ovejas de Jesús? Las que escuchan su voz y le siguen. Estas son las ovejas que particularmente son propiedad de Jesús y que le han sido encomendadas su cuidado por el Padre y que Él tiene en un redil. ¿Se acuerda que en otro pasaje dice: yo tengo otro redil, pero hoy día hay un solo redil? ¿Ok? Hoy día hay un solo redil. La barrera intermedia que nos separaba de Israel con los gentiles ha sido quitada. Y de los dos pueblos Dios ha hecho, Jesús, en el sacrificio de Jesús se ha constituido un solo pueblo. Entonces es importante que manejemos esto. Jesús es el buen pastor. Él se compadece de su pueblo, Él se compadece de sus ovejas, y que estas ovejas tienen la característica de que escuchan su voz y le siguen. Bien, entonces Jesús se dispone a hacer esto. Sana primeramente a los enfermos, luego les enseña y finalmente les alimenta. Para hacer esta historia, porque es bastante, hay muchas cosas que enseñar acá y me gustaría concentrar un poco más. Es importante que usted sepa que todos los milagros de Jesús son signos. Son signos. Todos los milagros de Jesús, todos los milagros que Jesús hizo son signos, son señales que daban evidencia de quién era Él. Acerca de Él habían escrito los profetas que habían anunciado que el Mesías, el Hijo de Dios, sanaría a su pueblo. Y Él entonces hace milagros. Y cada milagro que Jesús hace no hace otra cosa que certificar a todos los que podían conocer y buscar testimonio de Él en las Escrituras que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Jesús en una oportunidad le dijo a los fariseos: ustedes que escudriñen las Escrituras, les dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cada milagro que Jesús hizo, en el milagro mismo había una señal, había un signo que apuntaba a realidades que iban más allá de las realidades físicas y naturales que los israelitas o los que vivieron en ese tiempo podían percibir. Y nosotros también tenemos que entender de que esa es una realidad.
y no quedarnos solamente con aquellas cosas que muestran una acción natural y física, sino que están apuntando a realidades superiores, y cuando digo superiores porque son eternas, que son las realidades espirituales. Bien, no quiero decir con esto de que es una fábula el que Jesús haya sanado a un ciego. Yo no estoy diciendo eso. El ciego fue sanado, el cojo fue levantado, el manco le creció la mano, el paralítico caminó, el muerto resucitó, el sordo comenzó a escuchar, literalmente, naturalmente, físicamente. Pero todas esas cosas, además de que estas personas que recibieron estos milagros se beneficiaron, ¿verdad?, por gracia del poder de Dios en Cristo Jesús, también había en ello un signo, una señal. Nosotros entendemos entonces que cuáles eran o a qué apuntaban todos estos milagros, a realidades espirituales. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la enfermedad es tipo del pecado. La enfermedad representa el pecado. Por ejemplo, la incapacidad de discernir a Dios y las cosas de Dios, la Biblia lo llama ceguera. Aquel que no escucha la voz de Dios y por lo tanto, como ni lo ve ni lo escucha, es incapaz entonces de seguirlo, como no lo oye, lo llama sordo. Así es que cuando Jesús sana a los ciegos, está dejando como señal, como signo espiritual, de que Él quitaría nuestra ceguera espiritual y la ceguera espiritual del mundo para que pudieran verle, para que pudieran entonces conocerle y reconocerle. Cuando Jesús habla entonces o hace los milagros de las sanidades múltiples, nos está enseñando que el pecado, Él va a sanarnos del pecado. Que así como la prioridad para algunas personas o para la mayoría de las personas o para los enfermos es ser sanados de aquellas enfermedades que los llevan a la muerte, Jesús también tiene como prioridad quitar de nosotros aquello que nos conduce a la verdadera muerte. La muerte misma es un tipo, la separación de nuestro cuerpo, del alma, del cuerpo, ¿verdad? Jesús también la entendemos en las Escrituras como la muerte segunda, que no es otra cosa que la separación definitiva del hombre respecto de Dios. Cuando Dios aparta al hombre definitivamente, eso lo llamamos muerte espiritual. Pero usted ve, hay símbolos que están apuntando a realidades superiores. Y no podemos, como Israel, quedarnos solamente con aquellas que nos muestran los hechos físicos y naturales. Tanto es así que Israel no pudo ver esto, y yo siento, y perdónenme que utilice tal vez la palabra sentir, yo siento creo que nosotros tenemos un ejemplo tan claro, la iglesia tiene un ejemplo tan claro en Israel y está cometiendo los mismos errores. Así como Israel no pudo discernir la verdad de Dios, no pudo discernir en Cristo al Mesías, al Hijo de Dios, nosotros hoy día no discernimos a la persona de Jesús, sino que nos concentramos en las dádivas, en las gracias, en los obsequios, en los dones de Jesús y no en su persona como tal. Así como Israel no pudo reconocer la esencia y naturaleza de Jesús como Dios mismo que se encarnó y vino a salvarlos, hoy día también la iglesia carece en muchos casos, o muchas personas carecen del conocimiento, de la visión, de la revelación de la persona de Jesús. La semana pasada, cuando hablamos acerca del tesoro escondido y la perla preciosa, hablábamos acerca de eso, que la gente le da valor a aquello que no lo reconoce, está escondido porque no lo pueden ver y se quedan solamente con las cosas que Jesús da, con lo que se obtiene, pero no entienden el valor real que tiene Jesús como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Estos mismos israelitas a los que Jesús entonces les da de comer hoy, más adelante, un poquito más adelante, ellos van y siguen a Jesús. Y Jesús entonces, en esa oportunidad que los encuentra, ¿qué les dice? No les va a decir, otra vez tengo
compasión de ustedes y voy entonces a darle nuevamente de comer. No, las circunstancias habían cambiado. Ahora la gente venía porque habían comido, porque Jesús había satisfecho una necesidad física, pero la necesidad espiritual no la comprendieron, no la vieron. Y entonces se acercaron a Jesús para recibir de él nuevamente que multiplicara panes o que multiplicara peces o que hiciera lo que fuera a hacer, tortas o lo que hubiera en ese momento, para que les diera de comer a todos. Y Jesús les dice: no, ustedes no vienen a mí por mí. Ustedes no han entendido. El velo no les ha sido quitado. Ustedes no han escuchado mi voz. Ustedes solamente vienen porque vienen a saciar una necesidad física y natural. Y quieren que yo les alimente. ¿No les parece eso a ustedes conocido? ¿No les parece eso similar a las cosas que ocurren hoy? De cómo la gente se acerca a Dios, cómo la gente acude a Jesús solamente a buscar ¿qué? Que les dé de comer, que les dé de trabajo, que les dé la salud, que les dé, pero no entienden a Jesús como persona, como la segunda persona de la Trinidad. No lo reconocen. No ven más allá de eso. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de eso. Ojo, yo no estoy diciendo que Jesús no va a dar, que el Señor no nos va a dar todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para subsistir, porque eso es claro en las Escrituras y ese es principalmente el pasaje o la enseñanza de hoy. Pero no podemos descuidar la otra parte, porque caeríamos en el error en lo que cayeron estos. Y allí está el secreto de todo esto. Si usted mira el pasaje de Isaías, el profeta anuncia: vengan a tomar agua todos los que tienen sed. El que no tenga dinero, venga también, coma gratuitamente su ración de trigo y sin pagar, tome vino y leche. ¿Por qué gastar el dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré de ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor por mi hijo David, por David. Y entonces esta gente dijo: ahí está, listo, este es el profeta, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el que Dios envió, este es el que nos va a dar agua cuando tengamos sed, este es el que nos va a dar sin tener que pagar nada, nos va a dar alimento. Pero el asunto es que esta verdad va mucho más allá, como he estado enseñando, de las realidades naturales y apuntan a realidades espirituales. El que coma mi sangre, el que coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá ni hambre ni sed jamás. El que coma de mí, que se alimente de mí. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Jesús dice: yo soy el agua que quita la sed. Cuando se encontró la samaritana, o mejor dicho, la samaritana se encontró con él: dame de beber de esa agua para que nunca tenga sed. Ella creía que era agua natural, como esto. Y no ven que Jesús está hablando de la sed espiritual, de encontrarse con Dios, de encontrarse con el Señor, de encontrar la verdad. No se dan cuenta de eso. Y ese es parte de nuestro problema, de que no entendemos de que hay realidades allí que son más importantes, porque el que ha encontrado la fuente que quita la sed, que quita el hambre para siempre, se mantiene unido a él y no hay nada que lo remueva de allí. Si seguían a Jesús tras él, si iban tras Jesús solamente para que les diera un poco de pescado y pan, imagínense, que alguien se imagine lo que nosotros tenemos, ¿verdad? El apego, los chicles que nos convertimos, pegados, así sea el zapato de Jesús, imposible que nos muevan de allí porque nos ha dado el agua que quita la sed para siempre. Nos ha dado el alimento que nos sacia de verdad. El verdadero manjar, el manjar de los manjares, su cuerpo y su sangre, que nos permite unirnos a Él de manera espiritual. Y aunque aún no definitiva, pregustamos en ello la unidad definitiva que tendremos algún día cuando nos encontremos con Él y se celebre la boda del Cordero.
En eso es donde nosotros debemos enfocarnos y entender. Sí, Él es nuestro pastor, pero cuando estamos unidos a Él, nada puede separarnos. Mire lo que dice la lectura de hoy de Romanos. Y sabemos, dice, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Es decir, las cosas de este mundo, las necesidades, las circunstancias, los problemas de este mundo nos van a separar del amor de Cristo si es que mi amor por Cristo no está fundamentado en las cosas naturales y materiales. Está fundamentado en un hecho, en un amor espiritual, en una realidad espiritual que es mucho mayor que ella. Por lo tanto, si yo estoy unido espiritualmente con Cristo, ¿cómo algo natural va a tener la capacidad de separarme de Él? Imposible. Pero la muerte es espiritual. Sigamos leyendo. Por su causa somos entregados continuamente a la muerte. Ve, ahí está la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Ahí está, le dije que la muerte sí nos separaba. Pero en todo esto obtenemos amplia victoria. Es decir, que no vamos a morir, que no vamos a padecer, que no vamos a tener persecución, que no vamos a tener hambre, que no vamos a tener desnudez. No, tenemos victoria en que nada nos separa del amor de Cristo, del amor de Dios. Allí es donde tenemos la victoria. Tengo la certeza que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los presentes, ni los futuros, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos, podrá separarte a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos ama. Y con esto termino. Déjenme buscar aquí. Creo que lo anoté por acá. En Hebreos capítulo 4, verso 14, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, que entró, que llegó allí, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, tenemos a uno que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, puesto que Él mismo fue tentado en todas las cosas, pero jamás pecó, pero experimentó la debilidad natural propia del ser humano, como la que tengo yo, como la que tenemos todos. Y entonces Él, así como se compadeció de aquellos de la lectura, hoy también se compadece de nosotros, estando delante del Padre, clamando por ti y por mí, como nuestra propiciación, como nuestro intercesor. Y se ocupa entonces con toda seguridad de darnos y proveernos de todas aquellas cosas que nos sean suficientes para el buen vivir y para que jamás podamos ser separados de su real y verdadero amor. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor. A Él sea todo el honor y toda la gloria. Acerquémonos a Él, que Él es el dador de la vida, la fuente de toda provisión. Es nuestro Dios. Hasta acá la homilía de este día.